Bienvenidos nuevamente al estudio bíblico. Recordemos que el estudio ha tenido lugar en el libro de Mateo. Hasta este momento se han enseñado los primeros 6 capítulos. Hoy tiene lugar el comienzo del capítulo número 7. Estaremos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 12. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga y dispongámonos para orar y así comenzar el encuentro de hoy. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre porque eres bueno siempre con nosotros, porque eres nuestro Padre, porque eres el Rey, porque eres nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias por sacrificarte y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por la proclamación de la verdad, de tu verdad, del Evangelio que transforma la vida de todo hombre, de toda persona. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociéndote a través de tus enseñanzas, conociéndote a través de las distintas vivencias a lo largo del libro de Mateo y de los evangelios en general, que nos revelan quién eres, que nos muestran el comienzo de tu ministerio, las maravillosas enseñanzas del Sermón del Monte y la intención que tú tienes al hablarnos de esta manera para que podamos ser transformados delante de ti y podamos seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría y en gracia delante de ti y delante de todos los hombres. Danos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para comprender el mensaje de hoy y que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a acercarnos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como noción básica para entender el libro de Mateo y específicamente lo que ocurre en el capítulo 7 y también en los capítulos anteriores, empezaremos por decir que Mateo tiene un propósito especial en su evangelio, que es mostrar a los judíos que Jesús es el tan esperado Mesías, el hijo de David, y que su vida cumplió las profecías del Antiguo Testamento. El propósito se da en el primer versículo. En Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta declaración vincula a Cristo con dos de los grandes pactos que Dios hizo con David y Abraham. El pacto de Dios con David consistía en la promesa de que un rey se sentaría en su trono para siempre. En 2 Samuel 7, del 8 al 13, podemos encontrar esto. El pacto de Dios con Abraham prometía que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 12:3 podemos encontrar esto también. El hijo de David fue un rey, el hijo de Abraham fue un sacrificio. Mateo comienza con el nacimiento de un rey y concluye con la ofrenda de un sacrificio. Desde el principio Jesús es asociado con la nación judía. Mateo emplea la sabiduría para que los judíos puedan leer el relato. Los está convenciendo de que sea Jesús, cumplió cada profecía dicha acerca de su Mesías prometido. Cita libremente Mateo el Antiguo Testamento mucho más que cualquiera de los otros evangelistas. Se dan 29 citas de esta clase. 3 veces dice que este o aquel acontecimiento tuvo lugar para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta en Mateo 1:22. Mateo nos enlaza con el Antiguo Testamento y en cada página está tratando de conectar el Evangelio con los profetas y mostrar que toda su enseñanza se está cumpliendo en la persona y en el reino de Jesucristo. Es difícil para nosotros apreciar cuán grande es la transición de lo antiguo a lo nuevo. A los judíos les parecía que tenían que abandonar su tradición y ortodoxia y aceptar otro credo con estas enseñanzas de Mateo, en el libro de Mateo. Mateo en su evangelio y Pablo especialmente en Gálatas muestra a los creyentes judíos
en Jesús que no estaban abandonando su antigua fe, que más bien estaban dejando tipos y sombras a cambio de la verdadera sustancia. El propósito de Jesús era enseñarles a afirmar la ley, las enseñanzas que estaban, pero dando una mayor profundidad, un mayor énfasis en sus enseñanzas acerca de lo que ellos sabían, de lo que los judíos sabían. Mateo estaba bien familiarizado con la historia y las costumbres de los judíos. Habla de labranza y de pesca y de las tareas domésticas de su pueblo en las 7 parábolas en el capítulo 13, por ejemplo. Él sabía que este íntimo registro pulsaría unas cuerdas sensibles en los corazones del pueblo judío para que las enseñanzas de Jesús y todo lo que está en el Evangelio de Mateo fuera tomado de mejor manera, fuera asumido como debía ser asumido. Entonces tenemos esto en primer lugar como una introducción al capítulo 7, versículo del 1 al 12 del libro de Mateo. Entonces, en conclusión, se vincula a Jesús con los pactos hechos con David y Abraham en el Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Se muestra que el libro de Mateo es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham, y que las palabras dichas por Jesús, las enseñanzas de Jesús y el Evangelio escrito por Mateo, todo esto se presenta a los judíos para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. De hecho, lo que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, afirma un poco lo que he dicho anteriormente, a manera de introducción. Y leemos que en ese versículo 17 del capítulo 5, de hecho, Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Es bastante claro eso que dice Jesús: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Luego dice: al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Esto indica que Jesús estaba dando evidencia y afirmando que era el Mesías, que no venía a abolir la ley y que venía a profundizar esas enseñanzas que precisamente estaba dando en el Sermón del Monte y que de ninguna manera contradecían la ley de Moisés, todo lo que ellos como judíos sabían. De hecho, sabemos que el pueblo judío, digamos, esa audiencia judía, tomaba las enseñanzas de Jesús como si fueran un nuevo conjunto de normas que, digamos, que potencialmente reemplazarían la ley del Antiguo Testamento, y digamos que asumían esto equivocadamente. Por eso Jesús dice aquí: no malinterpreten la razón por la cual no he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o de los escritos de los profetas. Vine para cumplir sus propósitos. Y bueno, los escribas y los fariseos específicamente, digamos, en ese pueblo judío, eran considerados los más piadosos de todos los partidos políticos religiosos debido a su riguroso estudio y enseñanza de la ley. Eran consideradas las personas más importantes de la sociedad. Ellos enseñaban la ley y quizás por esa manera como había sido enseñada y lo que habían aprendido, eso generaba suspicacias y creían que Jesús no era ese Mesías esperado y que estaba diciendo cosas que no iban acorde a lo que ellos habían aprendido, lo que habían enseñado al pueblo judío. Pero bueno, encontramos muchas cosas en este libro de Mateo. En este Sermón del Monte del capítulo 5 al 7 específicamente, bueno, aprendemos acerca de muchas cosas. Aprendemos sobre las bienaventuranzas, aprendemos acerca de la sal y de la luz, aprendemos acerca de la ley, precisamente aquí en el capítulo 5, 17, acerca del enojo o del odio, también acerca del adulterio, del divorcio, acerca de los juramentos, de la venganza, del amar a los enemigos,
acerca de dar a los necesitados, de la oración y el ayuno, de el dinero y las posesiones, del afán de la vida. Y reposando en el capítulo 7, no juzgar a los demás, la oración eficaz y la regla de oro. Todas estas enseñanzas, de alguna manera, si lo estudian con detenimiento, vuelven a leer este sermón del monte y por ende estudiar el libro de Mateo una y otra vez, leerlo completamente, podemos ver que aquí específicamente, por la manera como Jesús habla en este sermón del monte, digamos que pudiéramos de alguna manera ponernos en los pies de los judíos y decir, bueno, esto suena un poco distinto, ¿no? De hecho, encontramos algunas marcas del discurso de Jesús, unas marcas discursivas de Jesús, en donde dicen: no hagas lo que hacen los hipócritas, porque así hacen los hipócritas. En otros momentos dice: tú debes ser perfecto así como tu Padre, actuando como verdadero hijo de tu Padre. Dice también: habéis oído, pero yo digo, más yo digo. Y digamos que la falta de confianza en la persona de Jesús como ese Mesías que ellos estaban esperando. Y digamos este discurso de Jesús tan tajante, tan claro, tan lleno de sabiduría, pero que resultaba un poco, digamos, rebelde y contradictorio para ellos, sobre todo cuando escuchaban a Jesús decir: pero yo digo, más yo digo, o no hagan como los hipócritas, podría resultar un poco insultante para ellos, ¿no? Entonces Jesús dice: bueno, han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús viene a darle un mayor énfasis, una mayor profundidad a estas enseñanzas de la ley, y digamos que de un maestro a otro maestro, renegando, diciendo renegar en el sentido de los judíos, renegando acerca de sus enseñanzas, por así decirlo, no se lo iban a tomar bien. Era como si contradijera a Jesús todo lo que ellos habían enseñado. ¿O quién se cree para hablar de esta manera cuando ya nosotros hemos enseñado la ley y hemos venido aprendiendo sobre ella, instruyendo al pueblo acerca de ella? ¿Y cómo se le ocurre venir a decir que somos hipócritas, o que esto ya no es así, sino como Él lo dice ahora? Pero realmente no estaban entendiendo el mensaje de Jesús como Jesús lo quería dar a entender realmente. De hecho, ni siquiera habían entendido estas palabras de: no malinterpreten la razón por la cual no he venido, sino que al contrario vine para cumplir sus propósitos, porque evidentemente esto resultaba mucho más insultante todavía. Pero centrémonos en el capítulo 7, que hasta este momento no hemos leído el pasaje del capítulo 7. El texto que nos acontece en este estudio es Mateo, capítulo 7, del 1 al 12, que comienza diciendo: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos,
cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. El contexto nos indica esto debido a que después de sacar la viga de tu ojo, podrás ver bien para juzgar. Además, en el verso 6 tenemos un juicio sobre algunas personas que son perros y cerdos. Si seguimos avanzando en el Evangelio, el Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo vamos a distinguir entre los verdaderos profetas y los falsos profetas a menos que emitamos juicios sobre sus enseñanzas y sus vidas? En Mateo 18, del 15 al 18, nos da también pasos para poder ejercer la disciplina en la iglesia. De manera que, ¿cómo podríamos ejercer disciplina en la iglesia si no podemos emitir ningún tipo de juicio? Ahora, estamos llamados a juzgar todas las enseñanzas y examinar todas las afirmaciones que se nos hacen a partir de las Escrituras. En Hechos 17:11 y en Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Esto ejemplifica el hecho de emitir juicios. Primera de Tesalonicenses dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, que también en cierto sentido incluye emitir juicios, hacer juicios. La clave está en entender que el verbo juzgar, en el original, el verbo juzgar tiene diversos matices y dependiendo del contexto se tiene que entender. Por ejemplo, en Mateo 5:22 se usa en el sentido del juicio final de una persona. En Mateo 5:40 se usa en el sentido de los litigios legales. En Mateo 19:28 se usa en el sentido de recompensa. En Lucas 7:43 se usa en el sentido de discernimiento o evaluación. En Juan 7:1 se usa en el sentido de pronunciamiento de una sentencia o juicio. Digamos que estos mismos matices o variaciones de esta palabra del verbo juzgar, esas variaciones y distinciones las hacemos también en nuestro lenguaje en español y entendemos cuando alguien está haciendo juicio sobre algo para evaluar si está bien o está mal, o cuando decimos que alguien perdió el juicio, ¿verdad?, refiriéndonos a la locura o a la conciencia, o cuando decimos que un hombre es juicioso o que un juez pronuncia un juicio o una sentencia sobre una persona. Entonces miramos todas las variaciones que puede tener la palabra juzgar. Entonces debemos preguntarnos cómo está usando el Señor juzgar en estos textos. Jesús está usando la idea de juzgar en el sentido condenatorio sobre las personas. Está usándolo en el sentido de ponerse por encima de los demás y creerse superiores a otros en el sentido moral, ¿no?, moral y éticamente hablando. Esto era exactamente lo que hacían los fariseos. Ellos veían a los demás como pecadores y a ellos como justos. Usted puede leer en Lucas 18 del 11 al 12 cómo se evidencia esto. Pero Jesús advierte: porque con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Debido a que los fariseos juzgaban duramente a las personas, Jesucristo fue muy duro con ellos por su hipocresía. Si nosotros juzgamos de forma condenatoria a nuestro prójimo por pecar, entonces nuestro prójimo nos puede condenar de la misma manera cuando nosotros pequemos. Por tanto, debemos juzgar de manera misericordiosa, de manera compasiva, entendiendo los hechos, cómo han ocurrido, preguntando cómo acontecieron tales eventos, ¿verdad?, acercándonos a la persona, hablando con ella. De hecho, en Santiago 2:13 dice: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Es un llamado a que
antes de emitir un juicio, analicemos la situación del otro, pero sobre todo que examinemos nuestro corazón, porque también somos pecadores y también podemos cometer los mismos errores. Entonces miremos que Jesús está hablando aquí de juzgar en un sentido condenatorio. Una de las cosas que sabemos de Dios es que Él puede ver el corazón, ¿verdad? No como nosotros. Él puede ver nuestro corazón a cabalidad, lo que realmente hay en nuestros corazones. De Jesucristo es quien se dice en Juan 2 del 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había. Entonces, digamos que nuestros juicios hacia nuestros hermanos siempre deben tener un límite, porque aunque nosotros podemos ver frutos, o a veces no podemos verlos con claridad, solo Dios es quien conoce el corazón de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces el pasaje dice: ¿por qué miras la paja o la astilla, según la versión de la Biblia que usted tenga, que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja o astilla de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Esto aplicaba muy bien a los judíos, los cuales eran realmente hipócritas al hacer su juicio sobre las personas, cuando ellos mismos estaban practicando esos pecados y ocultándolo con la falsa religiosidad para acusar a los otros pecadores. En Romanos 2, del 1 al 3 y del 21 al 23, nosotros podemos leer el siguiente pasaje: por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras la ley quebrantándola? Son palabras fuertes acerca de esto de emitir juicio o de juzgar a los demás, ¿verdad? Y al tiempo que leemos este pasaje y que entendemos lo que se nos está diciendo, podemos ir pensando también en el versículo 12 de este pasaje, que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces es importante que vayamos uniendo o relacionando una cosa con otra. El clímax, digamos, de esto, la parte importante de esto, cuando sube de tono, es cuando se pone más serio el discurso de Jesús y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja o astilla del ojo de tu hermano, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en el Sermón del Monte Jesús usa la palabra hipócrita varias veces, ¿verdad? Refiriéndose a los escribas y a los fariseos y la enseñanza de la ley y el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Les dice hipócritas cuando hablan de dar a los necesitados. Cuando habla de la oración y el ayuno también dice hipócrita. También aquí mismo, ¿verdad? En el versículo 5 dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. Jesús nos enseña que si estamos más preocupados de señalar los pecados ajenos que los propios, entonces somos unos hipócritas. Es una palabra fuerte, es una palabra también muy común en nuestra sociedad, una palabra muy común para los seres humanos y que suele ser usada de manera libre y con toda emoción. Solemos decirle hipócrita a veces, o pensar que alguien es hipócrita muchas veces de acuerdo a las circunstancias que vemos o las acciones que vemos que otros realizan. Pero el cinismo y la hipocresía también están en nosotros cuando no miramos lo que hay en nuestro propio corazón y corremos a emitir juicios hacia los demás.
En algún momento quizás de alguna enseñanza podemos pensar, este mensaje está perfecto para este hermano, para tal o cual hermano, o para fulanito, ¿verdad? Y esa expresión o ese juicio que estamos emitiendo de alguna manera es condenatorio. Y al mismo tiempo está revelando la hipocresía de nuestro corazón, porque revela que de alguna manera, digamos, y no digo que aplique para todos, porque no conozco el corazón de todos mis hermanos, pero Dios sí, pero puede que esto raye en la hipocresía también en nosotros, ¿verdad? El hecho de estar pensando, acomodando una palabra para fulanito o mengano o sultano, y no en nuestro corazón pensar que también la palabra de Dios es para nosotros y que debemos mirarlo de esta manera. Entonces, antes de juzgar a nuestro hermano, analicemos también nuestro propio corazón. Recordemos el ejemplo de David cuando él se había acostado con Betsabé, había matado a Urías, y cuando el profeta Natán le cuenta la historia del hombre rico que le había robado al hombre pobre su única corderita para darle de comer a un visitante, y David se enfurece por ello y dice que merece la muerte, y el profeta le dice, pues ese eres tú. Tú eres tal cual lo que estás diciendo, de manera que digamos, el sentido condenatorio de ese juicio que David estaba emitiendo, pues bien podría aplicársela a él, porque estaba siendo hipócrita al emitir juicios sobre las acciones y el pecado de otros cuando él estaba encarnando dicha práctica, dicho pecado. Y digamos que pensemos lo insultante, vuelvo a utilizar esta palabra, lo insultante y lo inquietante que puede resultar para los judíos, para los fariseos y para los escribas, el mensaje que Jesús está dando del Sermón del Monte, dado que Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, decía esta palabra también para ellos, diciéndole, bueno, enseñan la ley y la practican y se ufanan de ella, pero son hipócritas, porque emiten juicios sobre los otros o se ufanan de que cumplen la ley y al mismo tiempo juzgan a otros de que no lo están haciendo cuando ustedes tampoco lo están haciendo. Entonces debemos juzgar sin hipocresía, y no debemos ser hipócritas al emitir juicios acerca del pecado ajeno, digamos, mostrando algún tipo de superioridad espiritual y ayudando al hermano más bien a restaurarse del pecado en el que ha caído, ¿verdad? Para que también pueda cumplir la ley, pueda obedecer al Señor, y también nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí mismo en este pasaje se mencionan los perros para los judíos, que eran mascotas. No, para los judíos los perros no eran mascotas domésticas. Para ellos eran animales salvajes, animales feos, crueles, amenazantes, que se usaban para llevar a cabo el juicio de Dios. En Proverbios 26:11 y en Primera de Reyes del 14:11 usted puede leer: perro que vuelve a su vómito, ese es el necio que repite su necedad. A cualquier descendiente de Jeroboam que muera fuera de la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Así ha dicho el Señor. De la misma manera que los cerdos eran animales inmundos, los judíos no los comían, no los tocaban ni se acercaban por ser sucios. Esto en Levítico 11:7, y en segunda de Pedro 2:22 podemos encontrar. El cerdo, porque tiene pezuña y éstas las tiene hendidas, pero no rumia, deben considerarlo impuro. Pero en ello se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Por tanto, los perros y los cerdos a los cuales Jesús se refiere representan personas salvajes, crueles e inmundas, a los cuales no debemos darles nuestros tesoros preciosos. Estamos ubicados ahora mismo aquí en el versículo 6, ¿verdad?, de este pasaje. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán.
Esto era algo literal de la época, pues nadie en su sano juicio le daría a sus tesoros preciosos a perros salvajes, ni lo valioso a los cerdos, los cuales iban a pisotearlo, como cualquier basura. Hasta quizás los atacarían por tratar de darle a ellos, las cosas preciosas, los tesoros. ¿Qué quiere decir con lo santo y las perlas este pasaje? A la luz del mismo Evangelio de Mateo podemos decir que lo santo y las perlas se tratan del mensaje del Evangelio, ¿no? Aquí, teniendo en cuenta lo que el mismo libro de Mateo está enseñando, podemos decir que es estas cosas. Lo santo y las perlas se refieren al Evangelio. Pablo también aplicó este principio cuando llevó a cabo sus viajes misioneros y después de mucha oposición a su mensaje, finalmente él decide que ahora debe dejar de poner énfasis en predicarle a los judíos para ahora predicarle a los gentiles. En Corintio experimenta algo parecido. Dice la palabra, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, desde ahora me voy a predicar a los gentiles. Digamos que cuando el mensaje del Evangelio era rechazado abiertamente y constantemente, él pensó que simplemente se estaban lanzando perlas a los cerdos y a los perros sin ningún fruto. Lo importante de este principio es que debemos juzgar sabiamente y discerniendo en cada oportunidad y contexto en el cual estemos, porque este principio no se trata de simplemente decir, está bien, ok, no escuchó la primera vez alguien el mensaje del Evangelio, por tanto se convierte en un perro y en un cerdo, así que me dedicaré a otras personas. No se trata de tener esa actitud, de tratar a todos como no creyentes, si no escuchan la primera, sino que más bien se trata de orar y ser paciente amando a nuestros enemigos, como también se enseña aquí en el Sermón del Monte. Esto se da, por ejemplo, cuando predicamos en lugares abiertamente contrarios al Evangelio, lugares en los que se ha establecido, se ha dicho públicamente que no se acepta el Evangelio, que no se puede predicar. Entonces, digamos que considerando sabiamente, hay que pensar, hay que orar en torno a esto, ¿verdad? Para que no sea que el Evangelio sea lanzado a perros y a cerdos. También cuando gastamos nuestras energías en lugares donde no se quiere ya escuchar el Evangelio más, cuando se ha dicho públicamente que ya no se quiere escuchar el Evangelio en ciertos lugares del mundo, ciertos lugares, ciertas personas. Sin embargo, aquí se requiere la guía del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo en la oración y el discernimiento dado por Dios para poder moverse de un lugar, para poder decir, aquí ya no voy a predicar más el Evangelio, porque lo están tomando como si fueran perros y cerdos. Decir esto, pues, digamos que debe someterse a consideración, a oración, ¿verdad? Ayuno, discernimiento dado por el Espíritu Santo para poder tomar esas decisiones. No es algo que se haga de buenas a primeras. De manera que, en términos generales, en esta primera parte, desde hasta el versículo 6, del 1 al 6, estos pasajes se aplican perfectamente a nosotros, porque nosotros solemos juzgar de forma rápida, condenatoria, superficial, y medimos a las personas con juicios de los cuales después nos arrepentimos o podemos arrepentirnos. Muchas veces nos apresuramos para mirar la astilla en el ojo del hermano, pero nos demoramos mucho para ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces nos comportamos como los judíos, ¿verdad? Cuando ustedes recuerdan ese pasaje, creo que está en Lucas 18, cuando dice, gracias porque no soy como los otros. Y tenemos al mismo tiempo el siguiente ejemplo del otro hombre que dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿verdad? Reconociendo mi pecado, no juzgando al otro de manera condenatoria, no exaltándome a mí mismo, no teniendo un sentido de la estima mucho más alto de mí que el que deba tener. Entonces, en esta primera parte podemos observar
que hay una observancia, y aquí digamos que se pueden ver dos aspectos, ¿no? Un aspecto interno y un aspecto externo. Y con esto nos referimos en términos de valores, en términos de lo que es la conciencia, en términos de lo que es ser consciente de nuestro propio pecado, pero también ser consciente de que muchas veces miramos el cumplimiento o la obediencia a la palabra, la obediencia a la ley, desde un punto de vista externo, como lo hacían los judíos, y desconocemos el punto de vista interno, que es a lo que Jesús estaba apuntando. Jesús dijo que venía para darle cumplimiento a sus propósitos y que Él no había venido para abolir la ley ni nada de esto. Y los escribas y los fariseos creían que estaba ocurriendo de esta manera, que lo que Jesús decía venía a reemplazar la ley que ellos habían aprendido y la ley que ellos enseñaban. Pero hay una palabra clave que es observancia. Esa palabra no aparece aquí en el texto, pero es un término apropiado para aquí, porque la observancia se refiere al cumplimiento exacto y diligente de lo que se establece en una ley, en una orden, en una norma. Entonces, digamos que en este sentido Jesús está haciendo una observancia externa y una observancia interna en este pasaje, y de hecho en todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque lo que se está evidenciando aquí a través de la enseñanza de Jesús es que había un disfraz de la obediencia. Hay un disfraz de la obediencia en los judíos o en el pueblo judío, ¿verdad? Esa idea de predicar y decir que yo cumplo la ley, yo no soy como los otros, al momento de orar, al momento de emitir juicios, lo que está haciendo es realmente contradecir de alguna manera, o más bien hay otro término que es mucho más apropiado, y es la contraveniencia. La contraveniencia, que es actuar en contra de lo que dispone una ley. Más bien, Jesús les estaba diciendo a todos los que le estaban escuchando que ellos estaban yendo de alguna manera en contra de la ley, porque no la estaban obedeciendo como tenía que ser obedecida. Ellos estaban simplemente quedando en lo externo de la ley, en la evidenciación, en lo que según su propia conciencia y su propio conocimiento, su propia conducta, era el cumplimiento de la ley. Pero Jesús, así como cuando dice no cometa, han oído que el mandamiento dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús está yendo mucho más allá. Jesús está dándole un nuevo aspecto, una nueva profundidad, un nuevo alcance, un nuevo sentido de la plenitud a esa ley, a esa palabra. No bastaba con el simple estándar que había que cumplir de la ley. No se trataba de cómo el hombre interpreta la ley y hasta dónde cree él que debe ser cumplida para considerar que está cumpliendo con la ley. Y en este sentido, aquí vemos de alguna manera que se está poniendo como en contraste lo que es Cristo y lo que son los escribas y fariseos, pero también lo que son las normas de Dios y lo que son las normas del hombre, cómo el hombre ve las normas y hasta dónde las cumple y en qué sentido las cumple, cómo las asume, y cuáles son las normas de Dios, cómo las ve Dios y cómo quiere Dios que las cumplamos realmente. Entonces, cuando Cristo dice que viene a que se cumpla la ley, lo que está queriendo decir es que viene a permitir que su pueblo hiciera de la ley una realidad interior,
no era de labios para afuera, no es ante la apariencia, ante los ojos de los demás, sino que en tu propio corazón tengas la certeza de que estás cumpliendo con la ley, estás cumpliendo con los mandamientos, estamos obedeciendo a la ley de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dice, no juzgues. No, por qué miras primero la paja que está en el otro y no miras el tronco que está en tu propio ojo? Porque muchas veces nos apresuramos a considerar la ley o las normas establecidas, los principios establecidos por Dios solamente en lo externo. Es decir, me centro en ver lo que está afuera, me centro en ver las cosas de una manera superficial, pero si yo realmente tomara la ley como algo que viene para mi propio ser, para mi propio interior y analizar que lo que la ley exige es que yo mismo sea transformado y así cada quien sea transformado, entonces yo debo considerar que también soy pecador, debo también ver el error que está en mí, el pecado que está en mí y no puedo ser hipócrita obviando ese pecado que está en mí y yendo a criticar o a juzgar apresuradamente al otro que también es pecador, ¿verdad? Porque entonces digamos que estoy yendo en contra o no estoy cumpliendo satisfactoriamente el verdadero sentido de la ley, que es la transformación interior de cada uno de nosotros. Entonces digamos que los escribas, que los fariseos, esta era la idea de la ley que estaban vendiendo. Ellos eran considerados los más importantes de la sociedad, eran considerados piadosos, muy piadosos, porque se conocían la ley de principio a fin, la enseñaban, la predicaban, pero Jesús, que conocía el corazón de ellos y conoce el corazón de todos nosotros, sabe y sabía si ellos realmente cumplían la ley o no, sabe si nosotros realmente cumplimos la ley o no. De manera que podemos pensarlo así. Cada vez que pensemos en los principios, en las palabras del Señor y en las enseñanzas del Señor, y vemos que hay un hermano que no está obedeciendo, que está en pecado, lo primero que tenemos que ver es si realmente nosotros hemos sido transformados por la palabra y si ese pecado todavía está en nosotros y debemos procurar ser transformados nosotros antes de ir a juzgar o a criticar a los demás. Continuamos en el versículo 7 al 12 que dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, pedid, buscad, llamad, vemos, digamos que ese juego de palabras que muestran cierta intensidad y que se da de manera progresiva al decir que se debe pedir, que se debe buscar y que se debe llamar, y al fin de cuentas cada uno de estos actos o de estos mandatos reciben su recompensa. El que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Son respuestas positivas las que se reciben en esta estructura de la oración. Hay un autor cristiano que dice que ese pedir se debe hacer con confianza y con humildad, el buscar se debe hacer con cuidado y con aplicación, y el llamar se debe hacer con seriedad y perseverancia. Entonces vemos que a pesar de que en Mateo 6 del 5 al 15 ya Jesús habló acerca de la oración y cómo debemos orar, vuelve a tomar el tema de la oración en este punto, y esto muestra pues la importancia de que la oración tiene para Jesús, y es el mensaje que nos da a todos, ¿no? En esta descripción Jesús muestra estos tres aspectos diferentes con su respectiva recompensa acerca de la oración: pedir y recibir, buscar y hallar, llamar y encontrar. La oración es como el pedir, ¿no? Es que simplemente hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios, y todo el que pide recibe. El recibir es la recompensa de pedir. La oración es como el buscar, en que buscamos a Dios, su palabra y su voluntad. El que busca halla. El hallar es la recompensa de buscar. La oración es como el llamar hasta que se nos abra la puerta y buscamos la entrada, digamos, a ese palacio celestial de nuestro gran Rey. El entrar por la puerta abierta a su palacio es la recompensa por llamar, y es la mejor recompensa de todas.
Sigue diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces Jesús nos deja claro que Dios no tiene que ser persuadido, no tiene que ser convencido en la oración, porque Él no solamente quiere proveernos, ¿no?, el pan, sino que puede darnos aún más de lo que nosotros le pedimos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. En comparación con el mejor Padre humano, pues cuánto más es Dios, un Padre bueno y amoroso, ¿no? Charles Spurgeon decía, aunque Dios en Jesús no explica cuánto más nos puede dar el Señor, nos deja eso para nuestra meditación, para que reflexionemos acerca de la gran bondad de Dios, y pues para que nos demos cuenta que Dios, a través de nuestra relación y de nuestras peticiones, podemos recibir según su voluntad. Continúa diciendo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Antes había otra manera de decirlo, que empezaba con un no, y es, no se debe hacer a tu vecino lo que no quieres que se te haga. Pero cuando Jesús lo dice de una forma, en un sentido de positivo, no negativo. Jesús dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Entonces vemos allí ese cambio que Jesús hace, al menos en su discurso. Si simplemente pudiéramos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, seguramente o naturalmente obedeceríamos todo lo que la ley dice acerca de nuestras relaciones con los demás. Pero también, como dice Spurgeon, que todo hombre actuara sobre eso, y no habría esclavitud, guerra, maldecir, ni ataques, ni mentiras, ni robos, sino que toda sería justicia y amor. Qué gran reino sería aquel que tuviera esta ley. Entonces, esto hace que la ley sea más fácil de entender, ¿no? Este pasaje nos dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas, y aunque leerlo de esa manera hace que sea más fácil de entender, no necesariamente quiere decir que sea más fácil de obedecer, ¿no? En términos más simples, no significa sencillez o facilidad para obedecer la ley del Señor. Nadie, seguramente, quizá, nadie ha hecho conscientemente a otros lo que le gustaría que le hicieran a ellos mismos, y esto es algo que el Señor, una enseñanza que el Señor nos deja para que meditemos en torno a estas cosas que finalmente desde el versículo 1 hasta el versículo 12 apuntan, así como todas las enseñanzas que se dan en el sermón del monte acerca del amar a los enemigos, de la venganza, del enojo, del adulterio, el divorcio, los juramentos, el ayuno, la oración, ayudar a los necesitados, amar a los enemigos, el afán de la vida, el dinero y las posesiones, la oración eficaz. Todas estas cosas apuntan al perfilamiento que el Señor quiere hacer del carácter del cristiano. Todas estas enseñanzas apuntan a que el Señor nos quiere mostrar cómo debemos ser como creyentes, como hijos y discípulos suyos, cómo debe ser nuestro carácter, cómo es el perfil que debemos adquirir delante de Dios. Al mismo tiempo expone su modelo, es el modelo de Él, ¿no? Porque es su discurso, es la enseñanza de Jesús. Jesús encarna esa ley, la vive, la cumple perfectamente, y nos está mostrando cómo debemos imitarle a través de todas estos comportamientos y de todas estas características que nosotros debemos incorporar a nuestro ser. Entonces nos encontramos aquí con que la regla de oro no solo resume la enseñanza de Jesús, aquí casi al final de este pasaje, sino que también resume la ley y los profetas. Él dice que haciéndole a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, así es como aplicamos en términos generales toda la ley. Entonces, con esto entendemos que Jesús reconoció la ley, que Jesús
la reconoció plenamente, la afirmó de manera pública y la obedeció. Sobre todo esto, ¿no? Se convirtió en el modelo de obediencia y aplicación de esta ley y nos indicó cuál era el camino a seguir para nosotros, para que hagamos lo mismo. Jesús, digamos que pienso que su intención no era recibir absolutamente cumplido por su ética o recibir admiración por las virtudes o las declaraciones morales del Sermón del Monte que allí expuso, ¿no? Jesús no sugiere que estas verdades son para un momento futuro, un momento lejano, sino que son demandas para el tiempo presente. En esa audiencia antigua les estaba diciendo así es como deben actuar, y nos está diciendo a nosotros también que leemos este pasaje que así es como debemos actuar, que no debemos pensar en que más adelante lo haré, sino que debemos hacerlo automáticamente. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos, pero eso no era suficiente. Usted y yo sabemos que no somos lo suficientemente buenos y que debemos entregarnos a la misericordia de Dios a través de Cristo, porque la ley nos muestra nuestro pecado, la ley exhibe nuestro pecado. Y sabemos que la mejor manera de obedecer la ley, como Jesús nos está enseñando a través del Sermón del Monte que debemos hacerlo, no es a través de los logros humanos, porque estos no son efectivos, sino que es a través de la obediencia en el sentido de la aplicación interna, como Jesús nos da a entender, no en un sentido limitado y superficial como los escribas y fariseos lo enseñaban, porque eran hipócritas, enseñaban y predicaban la ley, pero no la cumplían, porque dentro de ellos no estaba internalizada, no era una realidad interior. Entonces Jesús nos viene a decir que debemos interiorizarla, que debemos convertirla en una realidad, es decir, pasar de decir esto lo voy a hacer en el futuro, a pasar a decir así es como voy a empezar a actuar a partir de ahora. También la ley nos ayuda a entender que debemos abandonar la autojustificación y más bien debemos proceder a vernos a nosotros mismos como pobres en espíritu, así como se menciona en las bienaventuranzas, ¿no? Como pobres en espíritu, como a lamentarnos de nuestro pecado, a ser mansos delante de Dios Santo, hambrientos y sedientos de su justicia, y que ninguno de nosotros pueda tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debería tener. Entonces agradecemos al Señor por su palabra, por su enseñanza, y pedimos que los siguientes hermanos el próximo jueves y el próximo martes podamos seguir profundizando y aprendiendo más acerca de lo que el Señor nos tiene en su palabra, y sobre todo en este libro de Mateo que contiene mucha sabiduría. Finalmente oramos para darle gracias al Señor y para pedirle que nos ayude a ser transformados por esta palabra y que nos ayude a no ser hipócritas, sino que podamos obedecer plenamente su ley, su palabra. Finalizamos orando entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido abordar este pasaje, abordar el Sermón del Monte, estudiar el libro de Mateo. Gracias, Señor, por las enseñanzas aquí expuestas, Señor. Gracias por tu discurso. Gracias por abrirnos los ojos, por motivarnos a interiorizar tu palabra, a interiorizar la ley, a cumplirla, a obedecerla de manera eficaz, a no ser, Señor, hipócritas, sino que podamos, Señor, ser humildes, reconociendo en nuestro corazón que también somos pecadores y que no nos apresuramos a juzgar a los demás, sino que podamos hacer a los demás lo que también queremos que nos hagan a nosotros. Y aunque sabemos que esto es más difícil de lo que es más difícil de lo que puede parecer inicialmente, Señor, sabemos que contamos contigo, que tenemos de tu ayuda, contamos con
tu misericordia, con tu bondad, con tu sabiduría, Señor, para que podamos seguir adelante, podamos seguir obedeciéndote, Señor. Gracias. Bendice a todas las familias de la iglesia, a la familia pastoral y a todos los que escuchan tu palabra, Señor, cada semana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hola guerreros. Hola valientes. El día de hoy te traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús Superhéroe por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí Y a mi familia. nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Sé tu amor. Hola queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.